se llama abón, otros le dicen roncha, ¿no? Es típico de un proceso alérgico. Y en pediatría las alergias son bien frecuentes, bien frecuentes. Entonces tenemos que estar alerta, ya sea a veces a medicamentos, ya sea secundaria a infecciones virales, secundaria a alimentación. La alimentación es una de las primeras causas de alergias en pequeños. Entonces tenemos que saber diferenciar, porque el tratamiento no es lo mismo tratar una urticaria, un angioedema o una anafilaxia, ¿no? Entonces la urticaria entonces es la manifestación dérmica de la alergia, que se caracteriza como una dermatosis, dice, que se caracteriza por pápulas o máculas eritematosas, así como ven, que pueden ser bastante pruriginosas, incluso tener un borde levantado, ustedes como podían palparlo incluso, ¿sí? Esa es la característica del problema del abón o de la roncha. Este cuadro puede instaurarse de forma bruta, o sea, rápida. Los niños que comen algo que los cuales estaban sensibilizados, ¡bum!, al ratingo se entiende, ¿no? Todos. Pero a veces otros no lo hacen de manera paulatina, de a poco, ¿no? Eso va a depender mucho de la sensibilidad de cada persona, es algo innato, ¿no? Aquellos pacientes atópicos que hacen una respuesta exagerada de su organismo ante ciertos alergenos, pues van a responder. No todos tienen la misma sensibilidad. Por ejemplo, a mí me pica una hormiga, capaz se me hace una ronchita y hasta ahí llega. Otros le pica la misma hormiga y se hace como una bolita y una roncha, tipo se hincha la mano, o sea, edema. Pero otros se les pica la misma hormiga, como por ejemplo a mi esposo le picó una hormiga cuando estaba lavando la ropa de estudiante. Llegó a poder salir a la puerta de su casa porque no había nadie, era un joven como ustedes, a veces estudian solo, alquilan un cuarto y todo, no había nadie, le tuvo que todito el cuerpo y no podía respirar. Entonces tuve que salir a la puerta para que alguien lo vea que estaba mal, y básicamente de ahí la persona que se fue el paso lo llevó al hospital. Imagínense, con ese tipo de personas yo tengo que tener en mano siempre en casa y saber a qué es alérgico también, ¿no? Entonces es importante tener conocimiento. Entonces estas lesiones están formadas por la extravasación plasmática y de líquido, ¿no? Y la dilatación de los vasos. Entonces, estos abones pueden aparecer con frecuencia, dice, en el tronco o en cualquier parte. Eso es la verdad relativa. Niños que aparecen, o sea, están acá en el cuello, otros abajo, a veces todo el cuerpo. Pero una característica del abón es que suele tener esta palidez, no sé si se logra ver en la imagen, tiene como un borde, ¿no?, bien eritematoso, pero al centro tiene como una parte pálida, ¿sí? Eso es más o menos lo característico del abón. Y el borde suele ser plano o ligeramente elevado, ¿sí? Entonces, lo que les decía, la duración puede ir variando. El 50% de los pacientes pueden hacer aproximadamente la afectación manifestar la alergia por problemas solamente de piel, que afecte la dermis. Pero hay otros que también pueden llegar a afectar también la piel, pero como que más profundo, o sea, y ya comprometer incluso el tejido celular subcutáneo. O en su defecto, si hablamos de mucosas, el tejido submucoso. Es lo que llamamos el angioedema. ¿Ya? Su incidencia dice que es de 15 a 23%. En su mayoría se presenta la combinación. Pero este es el angioedema. ¿Ven este niño cómo está cerrado los ojitos? Y otros no son los ojitos, es la boquita, otros la lengua, otros las manitos. Sobre todo en las zonas de donde hay un tejido laxo, ¿no? Por eso los ojos lo primero, porque a veces lloramos al ratingo y se nos edematiza porque es un tejido bien laxo, donde fácilmente se llegue a acumular líquido. Entonces, el angioedema es una tumefacción más profunda y
circunscrita que afecta al tejido conectivo laxo, por ejemplo, dice párpados, lengua, genitales también, extremidades, y puede ser hasta doloroso porque como hay un líquido ahí, entonces va a producir una sensación de edema, incluso de dolor por el aumento de volumen, ¿no? Y bueno, además picazón. Miren, aquí hay un angioedema, probablemente producto de una picadura, también rojito y aumentado de volumen. Lo mismo esta manito, miren, está rojita y aumentada de volumen, ¿sí? Angioedema. En cualquiera de las dos situaciones, bueno, sabemos, con cualquier proceso alérgico, el mecanismo se debe a la degranulación de los mastocitos y también de los basófilos, con liberación de algunos mediadores químicos. ¿Cuál es el más representante de los mediadores químicos que producen alergia? Las histaminas, que son. Entonces, la degranulación puede ser mediada por la unión del antígeno E a través de la liberación directa de histaminas o sin intervención también. O sea, hay muchos pacientes que no siempre, incluso acá hay que también hacer la diferencia. Algunos niños tienen, los papás, como por ejemplo mi esposo, tiene esta predisposición y mi hijo también tiene esa predisposición. Pero no siempre va a haber el antecedente. Hay niños que nacen con cierta predisposición a hacer alergia sin que papás tuvieran, así como el asma o la rinitis, ¿no? Que también es un problema de hipersensibilidad o de una hiperreacción de tu organismo ante algo, ante alergenos, qué sé yo. A veces hay el antecedente y no siempre, y en otros casos no siempre. También entran en juego otras vías de inflamación, ¿no? Que pueden estar, ya lo vamos a ver enseguida. Pero como habíamos dicho, los más importantes de mediadores que tienen que ver en el proceso alérgico son la histamina. Ese es el mediador más importante. Actúa a través de la activación de los receptores H1 y H2. Cuando afecta los receptores H1 se produce el aumento de la permeabilidad, contracción del músculo liso, vasodilatación, efectos cardíacos, también incluso a nivel de las terminaciones nerviosas, como aumento de la secreción de las glándulas mucosas, por ejemplo, a nivel de los bronquios o bronquiolos, que a veces algunos pacientes hacen broncoespasmo. O del H2 cuando existe afecciones cardíacas también, inotrópicas, cronotrópicas, incluso puede haber fenómenos de hipotensión. Hay niños que manifiestan alergia con shock hipovolémico, o en todo caso con hipotensión, se desmaya. Entonces, son dos tipos de mediadores que llegan a producir ese tipo de manifestación. Entre otros mediadores, como habíamos dicho, que es el factor activador de plaquetas, factor quimiotáctico de los mononucleares, y entre otros, pero los más entre los más representantes, los mediadores tipo H1 y H2. Puede haber una urticaria aguda y una crónica. La aguda es más frecuente en niños, la crónica es más frecuente en adultos, ¿no? Cuando hablamos de aguda, cuando los episodios duran menos de 3 semanas usualmente, y es más frecuente en niños y en pacientes atópicos, o sea, donde hay la predisposición, como que ya sabemos, son niños que desde pequeñitos nacen con algo que nos orienta, que es hipersensible, por ejemplo, la piel que se descama, que hacen las dermatitis seborreicas, ¿no? Que les tienen las dermatitis atópicas, que las flexuras les pican, ¿no? Entonces, típico, o que les pica la nariz, los ojitos se estrujan. ¿Por qué? Porque es un niño que está muy hipersensible, ¿no? Entonces, nosotros averiguamos y normalmente, es un paciente atópico, ¿no? Generalmente hay una causa identificable, ¿no? Ante esos pacientes, porque las mamás, como ya conocen a su niño por todos los cuadros, entonces ya, sí, le cuento que le pongo, qué sé yo, cadenitas y se hace, o que le pongo, por ejemplo, un perfume y ya, ¿no? Entonces ya las mamás como que van identificando a nuestros pacientes. La urticaria espontánea crónica dura más de las 3 semanas, normalmente en personas adultas, donde no hay asociación de atopías, ya, y puede la sintomatología ser causada, incluso acompañarse con otros síntomas, ¿no? Vómitos, diarrea, disnea, cefalea, dolores musculares. Pero bueno, es un estudio ya más profundo que se hace el por qué el paciente está haciendo alergia. En
cuanto a la etiología, hay varias causas. Por ejemplo, esta que es la mediada por IgE, donde hay causas como los alimentos, medicamentos, los aeroalergenos, polvo, ¿no? Qué sé yo, un látex, insectos, los producidos por infecciones. Algunos niños tienen, como por ejemplo una herpangina, que es un virus. Entonces, pero ellos hasta no son tan sensibles que pueden hacer también un rayo alérgico. Bacterias, parásitos, o también las físicas, ¿no? Dermografismo. Hay algunos que ustedes les hacen así con el dedo y se les hace como una línea roja, como si estuviesen dibujando ahí en su piel. Son diferentes tipos de manifestaciones, o hacen alergia al calor o al frío, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen esa, transpiran ya y hace calor, se ponen rojos, ¿no? Los más conocidos, algunos medicamentos, los AINES, los colorantes, algunos también hacen ese tipo de... Estos de acá, por ejemplo, mediados por complemento, o algunos medicamentos de tipo de polimicina o opiáceos. En adultos también suele ser este tipo más de causa en adultos, ¿no? Que es mediados por complemento, o secundarios de alguna patología en adultos también, hipertiroidismo, lesiones hepáticas, ¿no? O alteraciones malignas, neoplásticas también, pero sobre todo en adultos. Pero las más frecuentes en niños, aquellas mediadas por IgE y sobre todo los alimentos, posteriormente los medicamentos, los alergenos, látex, insectos y los virales, y después las medicamentosas son causas. Entonces, bueno, el cuadro clínico variará, como hace rato ya les dije, varía a unos les va más notorio, a otros no. En niños sí, lo que tenemos que decir, normalmente son cuadros autolimitados y que no se hacen crónicos, las más de las veces, ¿no? Se autolimitan. Es importante identificar el germen desencadenante. Uno ayuda mucho a los papás y que nosotros tenemos que indagar mucho, a ver, ¿qué ha comido ayer? Le cuento que le di una mantequilla de maní, ¿no? Y la vez que le doy siempre, o sea, como que ya hay esa causa identificable que nos va a dar la pauta. El hacer estudio no es la regla en un paciente que tiene una urticaria por primera vez. O sea, no es que a cada niño con alergia le van a hacer toda esa batería de exámenes, no. Hay niños que hacen una sola vez algo, no es necesario estudiar. Y tampoco es necesario hacer el examen ese rato para algo, ¿no? Cuando tienen un problema de alergia, lo primero que tienen es tratar la alergia inmediatamente. Si es un cuadro recurrente, ahí sí, pues se le hace estudios, se lo mandará al alergólogo. Más aún si es una urticaria crónica, ¿no? Que es más frecuente en adultos, hemos dicho, ¿no? Pero normalmente cuando la urticaria es bastante crónica, se les hace estudios como un hemograma completo, nos dará la pauta si tiene eosinofilia, porque más otra cosa no nos va a dar, o a veces tal vez nos dará una pauta si es que hay un proceso infeccioso viral que podría haber sido la causa, ahí nos podría orientar. La eritro, pues en el sentido si hay algún proceso inflamatorio, o sea, un examen de orina para ver si hay algún proceso infeccioso, parásitos, ustedes saben los parásitos producen aumento de la IgE, de los eosinófilos. ¿Por qué? Porque son agentes extraños a nuestro organismo. Lo que va a hacer es producir un fenómeno de hipersensibilidad, sobre todo los ástrax, ¿no? Y ya esas pruebas de hacerles las pruebas tiroideas, pruebas cutáneas, dosificación de complemento, para ver la cadena de complemento, para ver también pruebas de provocación que les hacen los alergólogos. Normalmente todo eso de acá abajo lo hace el inmunólogo o alergólogo, ni siquiera los pediatras, porque para eso están los alergólogos. Porque incluso para hacer una prueba cutánea, ahí tienen que estar de mano el alergólogo, en caso cómo responde el paciente, en caso necesita una medicación. Entonces, normalmente yo lo que pido, si es que veo, es que si es que le hago un hemograma para ver si tiene eosinofilia, descarto que no tenga parasitosis, le hago una IgE para ver cuán hipersensible está, capaz eosinófilos en moco nasal para ver también si hay una hiperrespuesta a este nivel.
pero el resto de exámenes lo dejamos al EPOC, ¿ok? En cuanto al tratamiento, entonces aquí es suprimir la formación de ronchas y maximizar la realización de la enfermedad, porque hay algunos pacientes que realmente tienen procesos muy recurrentes que necesitan, hasta les perjudican el día a día. Se utilizan los antihistamínicos y los corticoides. Normalmente en una primera etapa antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos o sea, que van enfocados a los receptores H1. Hay los de primera generación y también hay los de segunda generación. Entre los de primera generación, que ahí está la clorfeniramina y todo, se utiliza también en niños, pero sobre todo en los de segunda generación, que no tienen tanto efecto sedante como está la cetiricina, la levocetiricina, la loratadina, la levoluratadina. Entonces son medicamentos que se están utilizando en niños. Pero si no cede con estos, muchas veces se asocia a corticoides, ¿sí? Se asocia a corticoides. Entonces, pero normalmente en niños, si son cuadros agudos, ciclos cortos. Si son cuadros agudos, ¿no? Ciclos cortos, 3 días máximo, 5 a veces más, pero normalmente no. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el máximo representante, la clorfeniramina, pero produce un efecto, pero actúa bien cuando es un problema alérgico así de agudo, bien rápido. Si quiero utilizar por vía no venosa, dosis exacta, bien, lo puedo utilizar, o vía oral también. Pero si es muy pequeño, preferiría no, por el efecto será. Pero ahí tenemos también otra alternativa de segunda generación, lo que les había nombrado ya. Si no responde, agrega prednisona, pero siempre ciclos cortos, mejor 3 a 5 días, pero casi siempre menor a 10. Porque si no, a veces hay que ir disminuyendo la dosis, ¿no? Para no producir otros trastornos ligados a los corticoides. Bueno, la urticaria crónica ya ahí normalmente se va asociando y se va utilizando otro tipo de antialérgicos, pero eso no vamos a tratar porque es más de aquí. El angioedema, esto de acá no les voy a hacer porque ahorita vamos a tratar, en realidad lo que se refiere a angioedema cuando ya existe un compromiso de las vías respiratorias y ya con compromiso de piel, vamos a hablar de otro cuadro que se llama anafilaxis, lo vamos a ver enseguida, entonces por eso no lo voy a dar todavía con detalle esto. Pero sí les sirve para saber las dosis aquí. Por ejemplo, si quieren utilizar en una urticaria la clorfeniramina, cuánto es por dosis. Si quieren utilizar cuánto es la prednisona o la metilprednisolona, cuánto es la dosis. O quieren utilizar, aquí está de la prednisona, de la clorfe, de la adrenalina, pero lo vamos a ver con más detalle en el siguiente, después de este tema, que es la anafilaxis. Pero también les puse acá el tema de la rinitis. Si bien es un cuadro que es bien focalizado, pero es un cuadro bien frecuente acá en Santa Cruz sobre todo. Bueno, sabemos que es la inflamación y reacción de la mucosa nasal frente a ciertos alergénicos mediados por IG, acá por la humedad, la contaminación. Creo que es uno de los cuadros más frecuentes que veo en la pediatría. Todos los niños vienen con la nariz así, con el estridor nasal, doctora, esa nariz que no le deja dormir, que le dificulta. Y muchas veces hasta no les deja dormir bien, porque como están con la nariz tapada, los despiertan en la noche, tienen un sueño bien irregular, tienen una respiración bucal, y eso a la larga puede producir alteraciones incluso en la fisonomía de la carita, en la oclusión bucal. Se ha relacionado incluso a trastornos cardíacos por mala oxigenación y todo, o sea, detrás viene sus trastornos en la escolaridad. ¿Por qué? Porque no duermen bien, entonces van con sueño. Hay muchos de ustedes creo que tienen esto, ¿no? Ay, no sé, los veo con sueño, algunos por favor estén atentos. Entonces, traten de estar siempre pendientes de estos cuadros para poder tratar al paciente. Es el niño que todo el tiempo está con achus, 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 o que le estruja la nariz, o que se les tapa la nariz y hasta se les tapa el oído, entonces van haciendo movimientos en la garganta para poder terminalizar esto. Entonces, hay varias causas, desde las infecciosas, que producen también, o las también por fármacos,
o alergenos, ¿no? Ya sea por la temporada algunos tienen más predisposición en la primavera, otros en el otoño, porque algunos hacen sensibilidad al frío. Algunos niños que por el frío se les congestiona bastante. Eso va a ser variado. Entonces, todos estos síntomas, ven que no son solo pocos los que producen una rinitis. Puede tener una respiración bucal, hiposmia o anosmia por la afectación de la mucosa, voz nasal, babeo, orinofagia. Son niños que hacen cada vez problemas de tos solamente por eso, tos. ¿Por qué? Porque como respiran por la boca y la nariz no cumple su función. ¿Cuál es la función de la nariz? Calentar, humidificar y filtrar, ¿cierto? Entonces, como él no cumple, ¿por dónde va a respirar? Por la boca. ¿Y aquí qué va a pasar? El aire en la madrugada, en la noche frío, todos los niños al día hacen y ronco. Típico. Entonces, tiene ruidos nasales, lo que les decía hace rato, necesidad de sonarse todo el tiempo. A veces ni siquiera tiene moco, pero está obstruido. Y ustedes ven al examen físico ahí sus cornetes, unas bolitas. Entonces todo el tiempo está. ¿Por qué? Porque no puede respirar. Y la mamá dice, pero no tiene moco, pero suena su nariz. Y sí, porque los cornetes se inflaman, la mucosa nasal se inflama. Entonces, ya. Frotamiento, todo el tiempo se van agarrando, largas, hasta epistaxis, por tanto, por lastimarse tanto la nariz. Entonces, es un síntoma bastante molesto en pequeños. Cuanto más pequeño, más molesto es, ¿no? Porque sus fosas son tan chiquitinas, imagínense, un simple moco los obstruye total. Los lactantes que tienen, hay una rinitis de recién nacido. La rinitis del recién nacido son niños que entre un mes, incluso hasta los 2 meses, no tienen vellitos, no tienen vellitos, una mucosa bien larga. Entonces, y se han llegado a internar porque se obstruye tanto que no pueden respirar. Hay que humidificarles, hay que ponerle, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se obstruye. Entonces puede ya relacionado a trastornos de sueño, fatiga, somnolencia diurna, eso le va a llevar a producir trastornos escolares y aún cardiovasculares. Entonces, todos los síntomas, ¿y cómo se va a tratar? Con los antihistamínicos HU, ya lo hemos nombrado. Cetiricina, levocetirizina, loratadina, son los medicamentos que están utilizando. Corticoides, pero sobre todo los corticoides nasales, fluticasona nasal, mometasona nasal, que es que ahora se está utilizando. Los antileucotrienos, que ahí está el montelukast, que también se ha utilizado en pacientes que tienen rinitis. Algunos adrenérgicos que se ha utilizado también cuando realmente hay mucha congestión. ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre. Los adrenérgicos, lo utilizo mucho en TEA. Se llama esto se le pone al ojo también para cuando se hace rojo. Bueno, no me acuerdo, luego me acuerdo. No me acuerdo. Pero también se ha utilizado cuando está bastante congestivo. Lavados nasales, ahora hay muchos puffs nasal en base a solución fisiológica. ¿Se acordaron? Pensé que ya. No. Ahorita no me acuerdo. Lavados nasales en base a solución fisiológica se ha utilizado mucho, se utiliza mucho en niños. A la mamá que no tiene su solución fisiológica nasal es como parte de su botiquín que tiene que tener. ¿No? Son sprays ya pulverizados que se hace para lavar. O también agua marina se utiliza para hacer lavados. Ya la inmunoterapia, biofármacos, en realidad es más un tratamiento de tipo inmunológico que cuando realmente es muy necesario se los hace. Pero eso sí, tratamiento por el inmunólogo. Entonces, ya hablando hasta ahí la rinitis. Ya hablando de un cuadro ya mayor, que es la anafilaxia. Y que sí o sí ustedes tienen que actuar, saber actuar y tratar. Muchas veces la duda del tratamiento es que produce ya problemas mayores hasta la muerte.
el no animarse a tratar y no saber reconocer. Se ha visto que los efectos, ¿qué se dice? Más que muchas veces estos pacientes mueren más por no recibir un tratamiento oportuno que por la misma anafilaxia. O sea, ¿me entienden, no? O sea, por la tardanza del tratamiento. Entonces, en cuanto a la prevalencia, entre 0,3 a 5,1% con una mortalidad entre 1,2. ¿Cuáles son las más frecuentes en niños? Alimentos, fármacos y picaduras. Es lo más frecuente en la anafilaxia. En cambio, en adultos es diferente. En adultos es fármacos, picaduras, por último alimentos. Bueno, hay cierta variación, ¿no? Y estos pacientes que cuando hacen anafilaxia pueden tener una recurrencia entre 26 a 54%. Entonces, cuando yo me presento con un paciente que tiene lesiones de piel, como les he mostrado la urticaria, ya sea en todo el cuerpo, que esté rojo, pero solo piel, es urticaria, ¿no? Pero si además, o bien si por ahí tiene un angioedema, pero solo piel, o sea, tejido celular y piel, angioedema, eso es manifestación enteramente dérmica. Pero si mi paciente tiene manifestación dérmica, ya sea angioedema o urticaria, o ambas, pero solo, además de piel, a se le asocia un compromiso respiratorio, o sea, ya sea si por ahí yo la escucho y no puede respirar porque está con sibilancia y tiene su urticaria o angioedema, que tengo que sospechar que ese paciente está haciendo una anafilaxia. Por eso dice síntoma de 2 o más sistemas. Me refiero, si por ahí tengo un paciente que tiene angioedema o bien urticaria, pero además tiene una manifestación de tipo cardiovascular, se desmayó, que tengo que pensar que hay un compromiso cardiovascular. Entonces es una anafilaxia. Lo mismo aquí, antes de pasar del cardiovascular, del respiratorio, algunos que no hacen broncoespasmo, o sea, no hacen sibilancia, hacen laringoespasmo. Ese es el típico estridor. ¿Han escuchado? ¿Saben reconocer un estridor? Sí. Yo estaba con estridor la anterior vez por mi laringitis, porque ese es el típico, ¿no? Que por el edema laringio. Entonces, también, ya tenga este compromiso o ya más la piel, puede ser. Otros pueden tener problemas de dolor abdominal, diarrea, vómitos. O sea, digamos, estoy poniendo ejemplos, están rojos con angioedema y vomitando con un dolor intenso. Yo tengo que sospechar en una anafilaxia. O bien, acompañadas con una pérdida de alteraciones del estado de conciencia, relajación de esfínteres, convulsiones, pérdida de conciencia, lo mismo. ¿Qué tengo que sospechar? Anafilaxia. Ahí el tratamiento es diferente, ya no solamente le voy a dar yo antihistamínicos ni corticoides. Ahí yo tengo que utilizar adrenalina, por eso es la diferencia que tengo que hacer bien, es muy importante cuando realmente el cuadro es más, se produce de forma muy rápida, ¿ya? Más, no, claro, si es que hay broncodilatadores y está, depende, ahorita vamos a ver, les voy a aclarar la duda. Entonces, ¿cuál es el tiempo de actuar? Rápido. Por ejemplo, aquí dice el fármaco de primera elección es la adrenalina. Ustedes la conocen este tipo de presentación, ¿cierto? De hecho, conocíamos reanimación, pero ahora también hay aquí así de estas, porque estas son autoinyectables, porque esos pacientes que tienen estos problemas tienen que tener en mano su autoinyectable. Entonces, ¿dónde se coloca? En la zona intramuscular, en la cara anterolateral del muslo. Hay una dosis estándar que les voy a indicar aquí, ya les sabía más o menos dónde está puesto. Acá es una dosis estándar, pero pensé que estaba aquí, pero les voy a mandar acá, esperen. Acá. Esta es una... ¿Dónde estaba? Pues, creo que está más atrás.
esta dosis estándar, pero quiero que se la sepan, porque les va a salvar la apuro cuando tengan un paciente. Y ahí no lo tienen que dosificar, o sea, digamos, lo que es o nada. Si ustedes tienen un paciente de hasta 10 kilos, utilizan 0,1 de la pura, estamos hablando aquí, ya no se hacen ilusiones, nada, ¿no? 0,1 ml de la adrenalina cada 10 kilos. Si tengo 20, ¿cuánto le doy? 0,2. Si pesa 30, 0,3. o sea, ya yo automático ya tengo que estar para colocar en vía intramuscular. Antes utilizaba vía subcutánea, pero se ha visto que ahora la intramuscular es la de elección. Entonces, en cambio de estos ya vienen como dosificados. Hay de 0,15 miligramos para pacientes de 10 a 29 kilos y de 0,30 miligramos para aquellos que tienen 30 kilos o más. O sea, ya viene como que dependerá para. Inhibe la liberación de mediadores de mastocitos, produce el broncodilate y estimula el sistema cardiovascular. Se puede repetir cada 10 o 15 minutos. Y bueno, ahí ya lo que usted me decía, si por ahí que hago, le doy broncodilatores, le doy solución fisiológica, dependerá de lo que más, qué más está presentando el paciente. En una siguiente diapositiva les voy a mostrar. Por ejemplo, es importante ante estos pacientes asegurar siempre la vía aérea. Si hay dificultad respiratoria o vómitos, colocar al paciente semisentado. Pero si no, incluso uno lo puede poner con la posición que se llama, o se les pone de pies a cabeza para si es que por ahí hay una alteración del tren del curva. Sí. Siempre retirar los restos de la boca, colocar oxígeno, por supuesto. Si hay obstrucción bronquial, lo que usted decía, si por ahí un esculto y está sibilando, entonces, ¿qué tengo que poner? Los beta-2 agonistas, que sé cuáles son. Salbutamol, ese es el que tengo que utilizar. 2 puff cada 20 minutos en una hora, incluso ahora se está utilizando 2 puff cada 15 minutos en una hora, cuando tengo un problema de espasmo bronquial muy marcado, en una crisis asmática. Entonces, siempre niños con aerocámara. La aerocámara es importante, es como un embudito que se les pone ahí. Entonces, tengo aquí ¿cómo se llama? El aerosol. Le conecto, aprieto. Y le digo, si el paciente está consciente, le digo, respire. 10 segundos. Respira. 10 segundos. O 10 respiraciones. Y saco otra vez. Y 10 segundos. Entonces son 2 puff. Entonces tengo que hacerlo cada 20 minutos. ¿Okay? Entonces son 2 puff a cada 15 minutos. Se puede hacer por una hora. Dependerá del cuadro. Cada 20 minutos o también se puede hacer cada 15 minutos. O sea, dependerá del caso. Pero ambos están dentro del protocolo, digamos, de hacer cuando está un paciente con una crisis asmática. Esto es para sacar de una crisis, pero ya después, digamos, el paciente todavía seguramente ya va a estar respirando, se le puede ya dar cada 4, cada 6 horas, cada 8 horas, dependerá de cuánto abierto. Por ejemplo, cuando un niño tiene espasmo bronquial y una crisis asmática, en el momento no puede respirar, al momento hay que hacerle una serie de la que les estoy indicando 2 puff cada 20 minutos por una hora, y yo tengo que ir controlando cómo va, porque taquicardia también, ¿no ven? Sí. Tengo que cómo va. Si está normal, pues concluyo mi serie y ya está, espero. Lo vuelvo a escuchar, si está bien, todavía hay un poco de silencio, es como póngale cada 4 horas todavía. Normalmente yo les manejo así, les hago la serie cuando está en crisis y les voy colocando cada 4 horas el primer día y luego voy pausando cada 6 y luego hasta que salga de la crisis. Ya se asociará a antialérgicos, muchas veces a corticoides, ya pues es un manejo ya de la crisis asmática y asma, que ya es otro tema. Pero en estos casos, hacer lo que es el 2 puff por una hora, cada 20 minutos, saca del paciente, ¿no? ¿Ya? Tratar la hipovolemia. Si por ahí un paciente que ha tenido, que te digo, estoy sospechando que está con hipovolemia por alteración del estado de conciencia, qué sé yo, pues seguramente ya tengo que utilizar soluciones también, soluciones fisiológicas para aumentar la volemia, fluidos, ¿no? En caso de que yo esté constatando de hipotensión, porque la misma adrenalina va a ayudar, pero si sigue así hipotenso, pues seguramente le voy a tener que poner fluidos
solución fisiológica, ¿cierto? Hay ciertos factores de riesgo asociados a la anafilaxia, que haya tenido una anafilaxia previa, que sea un lactante, que el paciente esté utilizando beta-bloqueantes, o que utilice alcohol o algunos medicamentos, ¿cómo se llaman estos? Los IECAS, que utilizan antihipertensivos, ¿no? Que también las embarazadas, los ancianos son factores o son grupos de riesgo, pero normalmente esto es marginal, ¿no? Los niños no utilizan. Entonces primordial el tratamiento y no retrasar la administración cuando realmente es un cuadro muy agudo. Su retraso está considerado como el principal factor asociado al riesgo de muerte. Su administración precoz previa a la llegada a urgencias disminuye significativamente la mortalidad. Por eso estos pacientes tienen que tener, si han hecho ya una anafilaxia, sí o sí tienen que tener sus autoinyectores. Ya una vez que el paciente haya estado utilizado, se puede utilizar antialérgicos o otro tipo de medicación, tipo diphenhidramina o hidrocortisona, o sea, se le puede dar en paralelo, digamos, se pone adrenalina y también hidrocortisona, pero primero tengo que poner adrenalina, ¿entiendes? Ya luego podría asociar a corticoides, incluso a la diphenhidramina o la clorferinamina, ¿ok? Entonces, para anafilaxia, adrenalina. Sí, está adrenalina, pero ahí ya... Si hay alergia, hidrocortisona también. No. En la anafilaxia le doy adrenalina porque es un paciente que está viendo un compromiso mayor, pero además le asocio a la clorferinamina porque la adrenalina es de acción rápida. O sea, eso no te va a sacar del cuadro agudo, pero no es que te va a mantener estable, no. Ahí ustedes tienen que mantener en horario con un antialérgico tipo clorferinamina y un corticoide, que eso lo podrán utilizar. ¿Acaso la adrenalina van a utilizar todo cada día? No, dos, tres, ya está. Pero y luego tienen que darle sí o sí la clorferinamina, el corticoide en horario, si quieren unos 2 o 3 días, incluso ya mandarle a casa, que enseguida vamos a darle en horario para que tenga el antialérgico en casa. O sea, no es que es un ratito, ya salió del shock, ya está, no, tengo que darle su antialérgico de mantenimiento para hasta que esté estable y hasta que lo mande al inmunólogo, ¿cierto? Entonces, le pongo la adrenalina, pero también le pongo la clorferinamina o la diphenhidramina asociada además del corticoide, ¿sí? Entonces, la diphenhidramina a 1 miligramo por kilo peso dosis. La clorfe se está utilizando entre 0,1 a 0,15 más o menos por kilogramo peso dosis. La hidrocortisona de 10 a 20 miligramos podría darse por kilogramo peso dosis. Incluso los corticoides se pueden dar en horario, ¿no? Unos 2 o 3 días. Hay pacientes que han utilizado hasta 5 días por vía endovenosa corticoide, ¿no? Porque todavía reaccionaba asociado a la clorferinamina por vía endovenosa también, ¿no? Para que, porque si bien la habremos sacado del apuro del shock, ya no está, digamos, con el shock, o digo con la anafilaxia, pero todavía hay la urticaria, digamos. Estando internado, yo le puedo mantener la clorferinamina y la hidrocortisona hasta que salga. Si por ahí los 3 días ya está bien, ya le puedo suspender la vía endovenosa, pero le doy vía oral todavía. Pasa con la vía oral y ya me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, como que voy bajando así. ¿Por qué? Porque la anafilaxia muchas veces se puede manifestar de manera bifásica. O sea que si, lo que decíamos hace rato, le pongo hay muchos niños que hacen esto. Incluso, no hablando de la anafilaxia, sino simplemente de la urticaria. Le pongo la clorferinamina y le pongo un corticoide intramuscular. Al ratito, desaparece. Pero hay algunos que no toman el recaudo, ya está bien, váyase. Se va a casa. Y en casa, otra vez, porque todavía el cuerpo está sensibilizado. Entonces, por eso es que incluso puede haber esta anafilaxia bifásica, donde pareciera que viene y otra vez. Y lo mismo la urticaria. Entonces, por eso es que hay que mandarle normalmente al alta con antihistamínicos H1 más corticoides por 3 días después de haber salido de la internación. ¿Me entiendes? Ha estado internado 3 a 5 días, ejemplo, tal vez con adrenalina una primera instancia en la parte crítica y ya luego con corticoides y clorferinamina,
qué sé yo, me imagino capaz 3 a 5 días, más raro es hasta 5, normalmente 3 días. Y luego se lo manda con corticoides por unos 3 días más vía oral. Perdón, antihistamínicos H1 más corticoides por 3 días más vía oral. Se supone que luego lo tengo que ver, ¿no? Entonces, en el alta tengo que darle siempre a mi paciente antihistamínicos y corticoides por 3 días. Puede ser la levocetirizina, puede ser la loratadina, puede ser la prednisona, la metilprednisolona, pero tengo que dar. Por supuesto, tienen que estar anotadas las normas de evitación, si es que ya más o menos tenemos idea de cuál ha sido la causa, entonces decir esto, evite, más si ya la ha visto el inmunólogo y sabe el paciente, por favor, tiene que evitar estos productos que son alergénicos, ¿no? Para usted, entonces, anotado. Brazaletes de identificación a qué ha sido alérgico. También, porque a veces el paciente se puede desmayar y no va a saber que es alérgico, ¿no? Entonces tiene que tener identificado, soy alérgico a la leche, como dicen este brazalete, alérgico al maní, no sé. El paciente que ha tenido crisis graves y recurrentes tiene que tener sus brazaletes de identificación. Llevar en mano siempre su autoinyectable, por supuesto tiene que ser direccionado al inmunólogo, y promover, bueno, de hecho, todo este niño como, ¿qué te digo? Tiene que incluso en la escuela, la profesora, tener el informe de que es alérgico para que pueda tener apoyo también el niño, ¿no? Dios, todo por escrito. Este es un algoritmo muy interesante que me gustaría que lo sepan. Se supone que cuando un paciente ha presentado un shock anafiláctico, una anafilaxia, tengo que evaluar todo lo que es la vía aérea, la ventilación, toda la circulación, y eso ustedes lo saben. De hecho, tengo que eliminar el antígeno. Si por ahí tengo una picadura, tengo que sacarle el aguijón. Si por ahí el niño le he puesto, qué sé yo, una vez yo le puse a mi hijo Fexon pediátrico, ¿conocen? El repelente. Sí. Sí. Le puse el repelente, o sea, le dijo, te voy a poner el repelente. Y me puse a dormir con él al lado. De repente, ¡pruf!, le dio una urticaria. Tuve que bañarle, ¿no? ¿Por qué? Porque para sacarle el alergeno. Es que la familia hay pues atopía, pero uno no sabe, pues, ¿no? ¿Quién va a saber? ¿Acaso vamos a hacer prueba por cada cosa? A veces no se puede. Prueba fexo, digamos, no, o sea, imposible. Pero bueno, a veces así ¿qué le dice? Algunas mamás no tienen mucha idea de esta situación y a veces es complicado. Algunos pacientes hacen alergia hasta un simple paracetamol. ¿Y cómo vamos a ver una primera duda de cuánto es alérgico al paracetamol si no lo toman, digamos? O sea, ni modo que a todos los niños antes de que ni bien nazcan le hagamos alergia a todo, digamos, ¿no? Es complicado. Entonces es importante evaluar si el paciente ha hecho solo problema dérmico, o sea, urticaria y angiodema, o bien hay una afectación ya sea respiratoria como hipotensión o con shock, o sea que hay un compromiso de la otra naturaleza que vemos cardiovascular, respiratorio o aún neurológico, porque por ahí está con un problema o bien si está en paro. Porque si está en paro, bueno, de hecho yo voy a proceder a la reanimación, ¿cierto? Y seguramente y ahí también la adrenalina y todo. Pero si solo es urticaria y angioedema, ya sabemos que tengo que darle antihistamínicos H1 y puede estar asociado a corticoides y observación. Pero si es que mi paciente que lo estoy observando más tarde se suma una hipotensión o síntomas gastrointestinales e hipotensión, ya no solamente un problema localizado, entonces ya lo tengo que tratar con adrenalina, porque no está, después está complicado. Entonces la adrenalina ya lo sabemos, es vía intramuscular, autoinyectable, 0,1 ya sea autoinyectables o por ampollas, 0,1 ml cada 10 kilos. Y de hecho asociado a lo que les dije hace rato, a la difenhidramina o la clorfenidramina también, o la también la hidrocortisona, y también estoy diciendo, corticoide. O sea, adrenalina, clorfenidramina y corticoide. Entonces, esta está ubicada a 5 por kilo.
y el corticoide de 10 a 20 por kilo. O también la Dexa se ha utilizado, 0,6 miligramos por kilo. Entonces, pero si a este paciente yo veo que después de colocarle esto está todavía hipotenso, ¿qué tengo que darle? Solución fisiológica. Cargas, 20 ml por kilo. ¿Cuánto pesa el paciente? 20 por 20, 200. Esto ya saben ustedes. Si les digo 20 ml por kilo, 20 ml por 20, ay sí. ¿Cuánto dije yo? 20 por 20, 400. 400 ml por kilo, o por una carga rápida. ¿Sí? Es una. Entonces ya saben. Chorro, rápido. Estridor. Si tiene estridor laringio, ahí se utiliza la nebulización. No, estridor laringio. Una cosa es el estridor laringio y otra cosa es la sibilancia. El estridor laringio, tengo que hacer la adrenalina nebulizada. La adrenalina nebulizada. La mejor es la racémica, pero no hay acá. Pero hay la levógena, que sí, puede empezar la tenemos, pero igual resulta. Yo utilizo eso en pacientes que tienen, porque en la consulta les vienen así, y yo me asusto a los niños con laringitis, porque pero, doutora, terribles. a adrenalina injetável não vai agir de forma sistêmica aí? No, pero no, en la laringitis mejor actúa la nebulizada, ¿no? Actúa mejor la nebulizada. Lo mismo que un espasmo bronquial, el salbutamol actúa mejor inhalatorio, no el salbutamol vía oral, no. Tengo que utilizar el salbutamol inhalado. Para usar as câmaras, seria niños até quantos anos? Normalmente aquellos que ya de 12 años, 14, 100. Abajo. Sí, ya más grandes pueden, porque ellos ya pueden agarrar el piquito y Sí. mantener la respiración los 10 segundos que uno requiere, ¿no? Porque cuando uno tiene su boquita, entonces uno le pone algo. Hacemos y ellos mantienen 10 segundos para que eso pueda esparcirse, ¿no? Entendo. 10 segundos. Claro. Inspira en 10 segundos. Tiene que mantener ahí, o sea, cuando uno Sí. va como que respirando, ¿no? Para que pueda entrar el aire de manera más espaciada. Por eso se llaman estos espaciadores, ¿no? Sí. O aerocámaras, porque de alguna forma eso va a entrar de manera, de mejor manera de ese modo. Entonces, la adrenalina nebulizada, ¿ya? La adrenalina nebulizada. Y en caso de sibilancias, salbutamol. Si no responden en 10 a 15 minutos, repetir adrenalina y expansión nuevamente, ¿sí? Esto ya hemos hablado de lo que sí se tiene que hacer en caso de que ya se ha dado de alta, ya lo hemos hablado. Eso, vamos a hablar acerca de lo que es la alergia, anafilaxia, rinitis. Lo que me queda con ustedes jóvenes es un tema que es de enfermedades reumatológicas. Si quieren les damos, porque no es largo, de una vez para que así ya no nos veamos, porque es un tema bastante corto, o quieren hacerlo por Zoom. De una vez acá, porque es corto. Ahora, doutora, Ya, la fiebre reumática. Ya. Esta es otra enfermedad que también, si bien no es frecuente, pero que hay que conocer. é muito frequente em Brasil. Más tratados, pero se da. Es una enfermedad inflamatoria que ocurre como secuela alejada de una faringoamigdalitis, ¿no? Mal tratada. O por una enfermedad, o sea, producida por el estreptococo. ¿Cuál es que produce la faringoamigdalitis? El estreptococo betamolítico del grupo A. Que es una infección sistémica porque afecta articulaciones, corazón, cerebro,
riñones, puede afectar todo. Entonces, pero sobre todo la afectación más temida es cuando afecta el corazón. Entonces es una enfermedad inflamatoria, autoinmunitaria, que es producida por el estreptococo betamolítico de grupo A y que afecta a esos órganos. Afecta principalmente en niños de 5 a 14 años, la incidencia va variando, muy rara en menores de 3 años. Acá hay varias, en cuanto a la patogenia, que se dice que existe una reacción cruzada. En realidad existe una infección por el estreptococo betamolítico del grupo A que genera anticuerpos en contra de nuestras propias células, ¿no? Es porque se produce este tipo de reacción. Y entonces estos anticuerpos, bueno, no sé si les voy a complicar, pero reconocen, dice, ciertos componentes de nuestro cuerpo como extraños, y sobre todo aquellas células que tienen del endotelio vascular, donde va a producir daño. Estoy con paciente, en clases, por favor, ya más rápido ya. Estoy en clases, hijito, chau, por favor. Entonces, ¿y esto qué va a producir? Una reacción contra estas células y va a producir lesión a este nivel. ¿Por qué? Porque se produce una generación de y lo más importante de esto, para no complicar, se produce una reacción autoanticuerpo, ¿no? Una reacción de autoanticuerpos contra el colágeno a nivel valvular. Y eso es lo que va a producir la reacción más temida. ¿Qué tengo que tener en cuenta como antecedente? O sea, cuando yo tengo un paciente que estoy sospechando, saber que este paciente haya tenido previo una faringoamigdalitis. Y esta faringoamigdalitis, ¿cómo se presenta? Enrojecimiento de la garganta, lesiones, exudado o en una región de petequias, o sea, son manifestaciones, ganglios. Miren esto, son ganglios o adenopatías submaxilares, odinofagia o disfagia, fiebre, dolor abdominal, y que puede haber un exantema tipo escarlatiforme, los que han presentado escarlatina, líneas de Pastia, puede haber triángulo de Filatov, ¿cierto? Que es típico de un problema de una infección por estreptococo betamolítico del grupo A, ¿no? Estas son las líneas de Pastia, la escarlatina, la lengua frambuesada. Este es el exudado. Ve, aquí hay más fotos, por eso vamos a ir pasando, pero quiero que vayan reconociendo, porque esto de la faringoamigdalitis es bien frecuente. Entonces, aquí bien. Entonces, este paciente, 2 a 3 semanas de este tipo de infecciones, ¿qué va a presentar? ¿Qué va a presentar? Astenia. Doutora, eu tenho uma pergunta, só uma perguntita antes. As faringoamigdalitis, se for bacteriana, há estudado. As virais não há estudado. Puede haber también. Puede haber. Tengo dificultad. Pero no, normalmente es más frecuente en la bacteriana. Por ejemplo, los que han llevado la mononucleosis, lo que han llevado, igual llega a producir, ¿qué le digo? Este mismo tipo. ¿Cuál es la diferencia? Pero la mononucleosis, que si bien hay ganglios, pero los ganglios son generalizados, ¿no? Entonces hay que saber ahí la diferenciación. Astenia, dinamia, anorexia, febrícula, artritis o artralgia. Es la característica del cuadro de la fiebre reumática, ¿ya? Entonces, las carditis es la afectación más temida, ¿no? Por compromiso del corazón. Puede manifestarse también, sobre todo si la manifestación es en niños menores de 3 años, soplo cardíaco, insuficiencia cardíaca, frote pericardio, lesión vascular, ¿no? Es lo que normalmente son las manifestaciones de esta cardíacas de la fiebre reumática. La válvula más comprometida es la válvula mitral. Esta es una imagen donde hay un compromiso de la válvula mitral ya de manera crónica, ¿no? Donde hay una afectación, donde se forma como una boca de pez, dice, ¿no? Por engrosamiento, por una fibrosis que se ha producido, imagínense. Entonces, isso não é calcificação, é fibrose, né? Una fibrosis. Pero en adultos incluso puede llegar a producir sus calcificaciones, ¿no? Las artritis, ¿ven este tipo de manifestación? Son lesiones edematosas con aumento de volumen en las articulaciones que suelen ser migratorias, un tiempo acá, otro tiempo acá, o sea, migra este tipo de artritis. Pueden ser asimétricas,
y pueden afectar sobre todo los miembros inferiores, ¿ya? La característica aquí es que mejora bien con los AINES, sobre todo la aspirina, responde bien, si se trata bien y no deja secuelas. Otro tipo de manifestación, la poliartritis migratoria. Otro tipo de manifestación es la coria, que son manifestaciones neurológicas como movimientos no controlados que el paciente tiene, que pareciera que están bailando, de ahí que le llaman mal de San Vito, más o menos así. Entonces, generalmente se resuelve a las 6 semanas o puede durar a veces hasta más. Más o menos así, ¿ven? Hay una historia detrás que les voy a dejar para como curiosidad, porque había un santo, creo que era San Vito, donde hacían una procesión y ahí lo dieron a los que estaban en procesión. Había algunos que hacían ese tipo de baile y de ahí venía el nombre de mal de San Vito, ¿no? Por este tipo de manifestaciones. Las cutáneas, estos son los nódulos marginados. Este también puede ser otro tipo de manifestación que simula una alergia. ¿Se acuerdan de la alergia de la urticaria? Que son ese es el eritema marginal. Puede haber fiebre, dolor abdominal, epistasis, desórdenes neuropsiquiátricos incluso. ¿Esos nódulos son de qué, doctor? Nódulos subcutáneos, que son manifestaciones ya crónicas, sobre todo en adultos que llegan a producirse en el nivel de las articulaciones. Puede haber también alteraciones a nivel hematológico, y ahí sí, como hay una inflamación a nivel sistémico, entonces ustedes le hacen un hemograma y va a simular un proceso bacteriano, porque va a haber una leucocitosis bastante elevada, con desviación a la izquierda, una eritrosedimentación bastante acelerada, una PCR también muy alta, pareciera un cuadro muy, bacteriano, pero es por el mismo proceso inflamatorio. Ya luego, pero también tenemos que tratar de aislar al germen que a través de un cultivo. El ASTO o ASLO es un examen que se hace también a estos pacientes para saber si este paciente ha estado en contacto con un estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Y otros exámenes también de tipo serológicos pueden hacerse. El electrocardiograma, ecocardiograma, ¿ya? También seguramente un estudio se llama con el cardiólogo si yo veo que existe un compromiso cardiológico. El ASTO, esa es la prueba que se realiza para ver, que es un examen que se hace para detectar que si el paciente ha estado en contacto, ¿no? De 3 o 4 semanas antes, los valores son normalmente hasta 200. Mayores a esto, ya uno tiene que pensar que es positivo. Entonces, Jones ha hecho como una diferenciación de todos estos síntomas que yo les he estado dando en criterios mayores y criterios menores. Los mayores son las carditis, las poliartritis, la eritema, coria y nódulos. Los menores son fiebre, artralgias, reactantes PCR o BCG elevados, o un intervalo PR prolongado en un electrocardiograma. Y entonces, ¿qué dice? Que cuando yo tengo el antecedente de un paciente que haya estado en contacto con el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ya sea por la clínica, pero además le he aislado por un cultivo, y a las 2 o 3 semanas me presentan 2 criterios mayores, 2, ya sea carditis, poliartritis, ya sea carditis o coria, me da el diagnóstico de fiebre reumática. O bien, el paciente haya estado en contacto, haya tenido la clínica más el cultivo positivo, ¿no? Para el estreptococo, y me tiene un criterio mayor más 2 menores, me hace el diagnóstico de fiebre reumática. Esos son los criterios de Jones que ustedes se los van a aprender, por favor. Entonces, el tratamiento es eliminar el germen. Eliminar el germen, reposo en cama, controlar la inflamación, prevenir las secuelas. Los salicilatos, aspirina, 775 a 100 miligramos por kilogramo peso día en 4 tomas durante 2 semanas, luego se va haciendo el descenso. Los corticoides, 1 a 2 miligramos por kilo, y se va reduciendo la dosis, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento para el estreptococo? Penicilina.
Entonces hay dosis estandarizadas ya, menos de 30, 600.000, más de 30, 1.200.000. Entonces, o también se puede dar la penicilina oral o la penicilina B, que se llama, a 125 cada dosis o 250 cada dosis por 10 días. La eritromicina en caso de alergias o macrólidos, clarito, acitro, eritromicina. La profilaxis A benzatina é dose única. dosis única. Cuando hablamos de profilaxis, vamos a hablar de profilaxis primaria cuando yo trato en el momento y trato bien una faringoamidalitis, ¿ok? Sí. La tengo que tratar bien. La secundaria es cuando yo tuvo ya el paciente fiebre reumática y yo le trato para que no tenga problemas mayores a futuro. Y la terciaria es cuando ya mi paciente tuvo, pues no, problema cardíaco, yo tengo que evitar mayor complicación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tratamiento se da? La penicilina. Pero si por ahí mi paciente ya hizo ya un cuadro de fiebre reumática, yo tengo que repetir la penicilina cada 3 semanas. En cambio, una faringoamidalitis es una dosis única. Pero si ya hizo fiebre reumática, yo tengo que repetir cada 3 semanas por vía intramuscular, hablando solo de la penicilina benzatínica. Si no tiene compromiso cardíaco, yo tengo que darle 5 años desde el último brote que tuvo fiebre reumática. O hasta los 20 años si es un niño pequeño que tengo que circuncidar para prevenir las carditis. Pero si ya tiene carditis este paciente con fiebre reumática que le he hecho el diagnóstico, toda la vida tendría que utilizar. Y pregúnteme si todos cumplen ese tratamiento. No. Entonces, ve, ese es el problema. Bueno, vamos a acabar porque si no, ¿hasta qué hora pasamos con ustedes? Ay, de 5 minutos. Incluso lo saqué un tema, Carlos. Hay un tema más que había, que era las artritis reumatoideas juveniles. Lo saqué para que no sea. Y lo resumí, pero quiero que de alguna forma ustedes vayan chequeando. El lupus, que sí es una enfermedad llamada la enfermedad de las 1000 caras, porque es una enfermedad que puede presentarse como quiera. Como la tuberculosis también, ¿no? Es una enfermedad como que fiebre, pérdida de peso, qué sé yo, problema respiratorio. Igual, esta puede presentarse varias manifestaciones. Por ejemplo, aquí este cantante tiene una secuela de lupus discoide que deformó su cara. De ahí que semeja incluso como una cara de lobo, porque llega a producir este tipo de lesión. De ahí viene como del latín lupus, que viene del lobo, como semeja esa cara, porque ese tipo de lupus dejaba secuelas así que semejaban, digamos, este aspecto. Puede haber un lupus eritematoso sistémico, que son los tipos de manifestación. Puede haber un lupus inducido por fármacos, uno cutáneo, o incluso haber un lupus neonatal. En lo que se refiere a lupus, hay muchas etiologías, la genética, la inmunológica, la hormonal, la ambiental. Incluso se ha visto que el sol, imagínense, puede llegar a producir apoptosis, una muerte celular, que de alguna forma eso va a producir una reacción antígeno-anticuerpo y que va contra nuestro propio organismo y producir reacciones de este tipo de naturaleza autoinmunitaria. Por ejemplo, aquí, a manera de ver un caso y si les parezca interesante, esta es una paciente de 14 años que vino a la consulta por pérdida de peso, fiebre, caída del cabello, estas lesiones tipo alas de mariposas, úlceras en la boquita. Se le estudió, laboratorialmente vimos que se vio que tenía trombocitopenia. A este paciente se le hizo dosaje de anticuerpos antinucleares, en el cual salieron positivos. Yo sé que esto es un tratamiento más de tipo, normalmente yo cuando veo un paciente esto le mando al reumatólogo, porque es un tratamiento de especialidad, pero sí, lo que quiero que saquen de esto es que los síntomas se les graben para que ustedes puedan hacer la derivación correspondiente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas constitucionales en específico? La fiebre, pérdida de peso, fatiga, linfadenopatía, mialgias, o sea, no son específicos, pero pueden presentarse. Hay algunas manifestaciones cutáneas, el eritema malar, este es un tipo de eritema, pero tipo discoide, ¿vio? Como discos, o el lupus psoriásico.
es otro tipo de manifestación en la piel. Las aftas, ¿ven estos tipos de aftas? Este es el tipo discoide, que es deformante. El fenómeno de Raynaud, cuando existe una vasoconstricción y se hace pálido y luego cianótico, está presente en el lupus. Caída de pelo, alopecia. En estos pacientes ustedes tienen que sospechar de lupus. Puede afectar a varios órganos, a varios, donde como es una enfermedad autoinmune, puede serse sistémica y afectar a nivel de corazón, riñón, cerebro, piel. Laura después de un tiempo vino con ¿qué? Con hipertensión, edema, hemoglobinuria, proteinuria. ¿Qué creen? ¿Qué compromiso ha hecho? Proteinuria renal. Ya hizo un compromiso renal, miren. Se le hizo también dosaje de complementos de 3 de 4 donde existe un consumo de estos niveles. Hizo una nefritis lúpica, ¿no? Entonces, estos pacientes se les hace biopsia, incluso renal, para ver qué tipo de lesión hizo. Entonces, Laura incluso después llegó a presentar alteraciones de la memoria, neblinas lúpicas, bajo rendimiento escolar, trastornos del ánimo, incluso ve sombras, escucha voces, cefalea recurrente. Son pacientes que existe compromiso incluso a nivel neurológico y a nivel psiquiátrico. Ajá, ahí la psicosis, imagínense, a mí me llamó la atención, 36% de los pacientes con lupus han hecho trastornos del ánimo, dolores de cabeza, convulsiones, trastornos de la área cognitiva. Entonces, el diagnóstico clínico, anticuerpos antinucleares, pueden hacer un diagnóstico de darnos, aunque no siempre tienen todo de la clínica, a veces pero es un diagnóstico muchas veces muy difícil de llegar. Cuando se descarta todo lo demás, por ahí yo tengo un niño con fiebre, qué sé yo, pérdida de peso, tengo que ir descartando todo tipo de infecciones, capaz las infecciones virales y bacterianas más pequeñas. Nada, no es eso. Las menos comunes, qué sé yo, cito, toxo, torso, nada, no es eso. Veré si no es una enfermedad neoplásica. No es eso. Veré si no es una enfermedad inmunológica y recién llegamos aquí. ¿No? Esas son las fiebres, por ejemplo, prolongadas. Bueno, aquí no es necesario que se sepa el tratamiento, les soy franca, no te voy a preguntar. Metrotexate, ciclofosfamida, la hidrocloroquina se han utilizado, pero corticoides, pero bueno. Es importante entonces hacer un diagnóstico, sobre todo clínico, ya el hacer biometría hemática, creatinina, examen de orina, eritrosedimentación. Creo que ahí hasta por ahí llegarían en una consulta hablando de un médico general que lo haga. Ya el resto es la derivación al inmunológico. No le llamé lista porque básicamente las listas ya están calificadas. Porque en la tarde ya voy a pasar las notas, ya les digo las notas de lista y de investigación.